Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes para la segunda sesión de este módulo sobre consulta popular, referéndum y plebiscito, ¿no? Estuvieron el viernes pasado con mi querida colega. Muy buenas tardes, Antonia. ¿Qué tal? Estuvieron con mi querida colega, la doctora Wendy Jarquín. Me toca a mí complementar la sesión del pasado viernes. Así que pues vamos a recapitular algunos conceptos básicos y después le vamos a entrar a analizar el caso mexicano, ¿vale? Es un tema bastante controversial, entonces espero que estén preparados para debatir, para que podamos discutir cuáles son los verdaderos alcances de los mecanismos de participación ciudadana, específicamente la consulta popular a nivel federal, ¿verdad? Dado que tuvimos ya un primer ejercicio y no fue eh, pues de lo más exitoso, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esto y vamos a ver qué opiniones nos merece de parte de los que estamos aquí. Bueno, me presento brevemente, a muchos ya los conozco, a muchos de ustedes, muchos. Tengo el gusto de conocerles, pero algunos no. Mi nombre es Alejandra Tello Mendoza y estoy a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Soy profesora investigadora. Bueno, vamos a iniciar. Permítanme empezar a compartir la presentación. Denme solo un minuto. De entrada, les felicito a todos ustedes por estar tomando este diplomado sobre mecanismos de participación ciudadana. La verdad es que la doctora Wendy me habló de que estuvieron reflexionando, ¿no?, sobre esta crisis de la democracia representativa, y es por ello que necesitamos socializar más de qué van estos mecanismos de participación ciudadana, porque me parece indispensable que la ciudadanía nos apropiemos de ellos, ¿no? Lo ideal, de acuerdo a los especialistas en este tema, lo fundamental es que estos sean activados de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque cuando son activados de arriba hacia abajo, es decir, por los representantes populares, por el presidente de la República, por el Congreso, pues generalmente tienen fines, eh, algunas veces electoreros, algunas veces partidistas, algunas veces populistas. Entonces, por eso lo ideal es que la ciudadanía, ¿verdad?, ante esta crisis de desconfianza hacia los partidos políticos, hacia la democracia representativa, este desencanto, es que podamos socializar que existen diferentes mecanismos por los cuales podemos hacer valer nuestra voz, ¿no? Evidentemente se requiere no solamente que existan en la legislación estos mecanismos de participación institucionalizada, sino que también estén bien diseñados, ¿no? Entonces también, si desde el origen no están bien diseñados, pues vamos a poder ver algunos problemas. Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando hoy sobre el caso mexicano, pero permítanme simplemente hacer un recuento de algunas cuestiones conceptuales que me gustaría puntualizar muy bien y después ya entramos, sobre todo en la segunda hora, al caso mexicano. Ahora sí, comparto presentación. Compartir. Qué saludo, qué gusto ver a Violeta, que siempre la veo muy activa en redes sociales. Aquí tengo en mi pantalla a Alejandro, a Miguel López, a Jesús Alfredo, a Jesús Antonio. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, generalmente me gusta iniciar mis clases con una discusión, ¿no? Eh, con una pregunta inicial que nos ayude como a activar los motores, ¿no? Que nos ponga a pensar, que nos ponga a reflexionar. Quisiera saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes de las consultas populares, referendos o plebiscitos? Ya que ustedes han tenido en estos días ya pues algunas clases sobre conceptos de la democracia, las diferentes formas de democracia, ya han estado estudiando algunos mecanismos. ¿Cómo ven esto? ¿Son positivos
o negativos para la democracia, ¿realmente ustedes piensan que puedan servir de algo? ¿Cómo ven si arrancamos con un par de opiniones sobre esto? ¿Quién quisiera participar? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que sean útiles? ¿Quién se anima? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Cómo ven? Se me hace que no se tomaron un café después de comer, ¿eh? Los veo muy apagados. ¿Cómo ven? Bueno, si quieren esta pregunta, la dejamos hasta el final. Ah, ya se animó Gabriela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que este tipo de ejercicios puede uno aproximarse en el sentido de que está muy fuerte, creo, todavía el paradigma de que los cambios operan de arriba hacia abajo, ¿no? De que necesitamos que haya presupuestos que se establezcan desde la escalera más alta de la norma para que de ahí se permeen. Y los ejercicios de participación ciudadana, estos mecanismos, creo que permiten entender la ciudadanía a la inversa, de abajo hacia arriba, ¿no? De cómo puede ser escuchado eh, un, un, un conglomerado de personas e incidir efectivamente en las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, me parece que la democracia va para allá, para que estos ejercicios sigan eh, generalizándose y cada vez más la ciudadanía tome un rol activo en las decisiones políticas pues, de sus países, de sus entornos. Creo que podemos empezar por ahí. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Gaby. Me parece muy adecuada esta eh, definición, ¿no?, que nos compartes de justo estos mecanismos están ideados, ¿no?, para ver esta relación de la intervención en los asuntos públicos a la inversa, ¿no? Justo como lo que mencionaba un poco de activarlos de abajo hacia arriba. Y me encanta que también dices, hacia allá vamos, porque a mí me parece bien importante que entendamos que nada en la democracia está dado, ¿no? La democracia se construye. Entonces, imagínense los suizos que vean este dicho de profesores dedicados a estos suizos, ¿no? Que la democracia Suiza no inventó la democracia directa, sino que la democracia directa inventó Suiza. O sea, llevan más de 400 años de experiencia en una forma de democracia mucho más participativa. Entonces, por eso muchas veces yo siempre llamo a la cordura de, sí, hay muchas áreas de oportunidad, pero entendamos que es una construcción que va lenta, ¿no? No nacimos siendo demócratas, siendo cooperativos. Entonces, me gusta cómo esto nos dice Gaby, ¿no? Que hacia allá vamos, pero sí entendamos que es un proceso y que sobre todo, y esto nos dice mucho eh, Janina Welp, que es una de las politólogas más renombradas en este tema, que los mecanismos de participación ciudadana necesitan de mucha pedagogía pública, muchísima. Si tenemos ahora muy bajos índices de participación, imagínense, en elecciones a una gubernatura, simplemente analizamos los porcentajes de participación ciudadana de las últimas elecciones que tuvimos en 6 entidades federativas y no pasamos del 60%, ¿no? Estuvimos entre el 40 y el 50%, incluso en Oaxaca, que hubo un huracán, pues no superamos el 40% de participación. Entonces, ahora imagínense, ¿no? Con estos mecanismos de participación ciudadana que además no están siendo activados de manera concurrente con las elecciones, pues vemos muy compleja la participación, ¿no? El presupuesto participativo de la Ciudad de México de este año, porque es anual, tuvimos muy baja participación, bajísima, pero pues no rebasó, me parece, el 20%, pero cada año va aumentando y esto tiene 10 años, ¿no? El presupuesto participativo tiene 10 años. Entonces, y todavía mucha ciudadanía en la Ciudad de México
no conocemos que existe el presupuesto participativo. Entonces, hay que entender que esto es muy, muy paulatino y que necesitamos tomarnos la educación cívica y esta socialización de manera seria, ¿no? Le invertimos muy poco dinero como si fuera algo secundario a otro tipo de medidas que debemos implementar las autoridades electorales. Vamos a escuchar a Noel ahora. Noel García, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Igual coincido de que los mecanismos de participación pues fortalecen la democracia, ¿no? Entonces ya no voy a ahondar tanto en ello. Lo que sí voy a decir es que quizá hay que hacer de estos mecanismos más reales, más cercanos a la gente, ¿no? Porque justamente como lo decía usted hace rato, ¿no? Incluso en las elecciones, por ejemplo, aquí en Oaxaca, tuvimos el 5 de junio 38.9 de participación ciudadana, ¿no? Y, por ejemplo, para hacer revocación de mandato aquí en Oaxaca, se necesita 20% de la lista nominal. Entonces, estamos hablando de una cifra sumamente elevada. Y lo mismo, por ejemplo, el cabildo abierto, yo desconocía este mecanismo que también existe en Oaxaca. Entonces hay que socializar, acercar más estas iniciativas a la ciudadanía, pero también aquí hay una interrogante, ¿no? De cómo acercarlos, de cómo incentivar la participación de la ciudadanía cuando de por medio hay muchísimos retos más, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en Oaxaca, desde donde hablo, en donde existen altos índices de pobreza, de corrupción, de desigualdades. Entonces, las prioridades de la ciudadanía, pues claramente son otras, ¿no? Claro. Salir. Totalmente de acuerdo contigo, Noel. Me parece que tocas un tema fundamental, ¿no? No podemos esperar que la ciudadanía, ¿no?, esté más interesada en participar cuando no puede tener satisfechas sus necesidades más básicas, ¿no? Por eso ahí está una de las principales crisis, ¿no?, de la democracia representativa en toda la desigualdad económica, social. Me parece fundamental esto, ¿no? Que evidentemente, pues no es una facultad, ¿no?, atribución de las autoridades electorales combatir esta situación de desigualdad económica, evidentemente, pero no podemos obviar esos contextos, no podemos obviar. Y por eso me parece como la pregunta del millón, ¿cómo fomentar la participación ciudadana en contextos de desigualdad? Hubo diferentes manifestaciones, conflictos sociales, ¿no? Quema de urnas en algunas localidades en Oaxaca, justo por esto, porque había conflictividad social. Entonces, son uno de los retos que tenemos, ¿no? Que tenemos que seguir discutiendo, reflexionando y justo ver que una de las formas de romper estos círculos viciosos, pues se puede dar a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana. Ahora que menciona Noel el tema del cabildo abierto, que me parece que voy a estar con ustedes también en ese módulo, vamos a ver cómo hay lugares donde sí funciona muy bien el cabildo abierto y donde justo el trabajo comunitario es algo tan importante para avanzar la comunidad en términos no solamente de capital social, cultural, sino también económico, ¿no? Entonces me parece fundamental esto que menciona Noel. No hay que quitarlo del renglón, ¿no? Porque a veces estamos hablando de democracia desde el punto de vista procedimental y nos olvidamos de esa parte sustantiva, de los problemas que vive día a día, ¿no?, la sociedad. No podemos olvidarnos de ese contexto. Muchas gracias, Noel. Vamos a escuchar eh, dos participaciones más para apurarnos con el tema. Tengo aquí a Jonathan. Sí, gracias. Buenas tardes, maestra Tello.
Saludo a las y los compañeros. Me Hola. disculpo por la camarita, pero no está funcionando el día de hoy. Tuve algunos detalles técnicos. Brevemente, nada más para responder la pregunta que nos hacía para pues abrir el debate. A mí me parece que además de necesarios, pues son muy deseables los mecanismos de participación ciudadana. Creo que nuestra historia reciente democrática en nuestro país, pues viene apenas de los 90 hacia la fecha. Atrás vivíamos una democracia formal porque se celebraban elecciones, pero no había instituciones construidas desde la ciudadanía. Apenas desde la década de los 90, pues vemos el nacimiento del IFE, del TRIFE en aquellos años, y posteriormente pues nos ha tocado ver su evolución, ¿no? En un INE y en un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, me parece que estamos en construcción. Se da mucho en el discurso político que se habla de una democracia ya consolidada, simplemente porque se celebran elecciones periódicas, lo cual pues no es del todo cierto, ¿no? Porque no se cumplen al menos ejes tan fundamentales como debate público, a pesar de que ya tenemos redes sociales y muchos medios en los que podemos debatir, expresar ideas, etcétera, etcétera, lo cierto es que en los medios de comunicación formales o masivos o de masas, pues sigue habiendo cierto control, ¿no? Ciertas líneas editoriales se responden a ciertos intereses, ya sea gubernamentales o de élites o de cúpulas, y se sigue controlando la opinión pública, ya sea en un sentido o en otro. Además, creo que hace falta mucho la incidencia, pues no sé si de estas instituciones de las que he hecho mención o de alguna otra instancia, pero que pudiera haber un programa educativo desde, no sé, desde el nivel primaria, nivel básico, donde volviéramos a enfatizar en la parte de la democracia, pero no solo como una forma de gobierno, ¿no? O de acceder al poder, sino como todo un estilo de vida que pudiera ser como el civismo que nos enseñaron, ¿no? Cuando íbamos en esta educación básica, y que eso nos pudiera educar para ser ciudadanos participativos, que abandonáramos la apatía, porque a veces no es por falta de que no queramos, o de que no tengamos los medios, perdón, para participar, porque a veces a lo mejor tenemos acceso a las tecnologías o tenemos acceso a otro tipo de recursos, pero a veces es más la apatía de considerar que el sistema no nos representa, ¿no? O de no vernos representados en nuestros gobernantes. Entonces yo creo que los medios de participación, los mecanismos de participación ciudadana, pues son muy buenos porque pues fortalecerían esa relación entre gobernados y gobernantes. También fortalecerían nuestro sistema democrático representativo, lo harían además participativo, como usted mencionaba, el caso de Suiza, garantizarían nuestros derechos políticos y humanos y nos harían partícipes de las decisiones pues de políticas públicas que implementan nuestros gobernantes y que son las que inciden en pues en el corto y mediano plazo, ¿no? En todo lo que vemos, cómo se administran los recursos que ingresan a la hacienda pública. Brevemente, nada más para no extenderme demasiado. Gracias, maestra Tello. Gracias a ti, Jonathan. Me parece muy bien lo que acabas de mencionar sobre un programa educativo, ¿no? Si bien desde que éramos niños, niñas, teníamos estas clases, ¿no? De formación cívica y ética. No sé ustedes qué impresión tengan, pero yo tengo la impresión de que no le daban a los profesores la importancia que tienen, ¿no? Y era como algo, no sé, bueno, es que en general hay que hacernos cargo de que la educación en México está como en un modelo todavía como de memorizar, ¿no? De memorizar datos para pasar exámenes, y no hay como una comprensión, realmente una pedagogía en donde los niños, las niñas, podamos como realmente comprender lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, pues nada más nos dan información, nos enseñan a cantar el himno nacional, etcétera, pero no hay como alguna técnica didáctica que nos despierte este sentido de ciudadanía. Y fíjense que hace unos días
tengo un colega en el Ople, Yucatán, que me compartió un video muy interesante de TikTok, donde una adolescente como de unos 16 años estaba invitando a la reflexión sobre por qué en México la ciudadanía es a los 18 años, ¿no? Entonces, ella trabaja, me parece, con una senadora de la República, bueno, no que trabaje, ¿no? Formalmente, sino que está como colaborando o algo así, tengo entendido, para reformar esto y que la ciudadanía pueda ser desde antes. ¿Por qué? Porque me hizo reflexionar, porque imagínense que durante toda nuestra niñez, ¿no? Y los primeros años de la adolescencia, pues como no somos ciudadanos, no tenemos reconocidos derechos políticos, pues no se nos convoca a participar. Entonces, en esos años que son fundamentales, ¿no? De la niñez para aprender cosas, para adquirir un sentido de comunidad, de colectividad, pues no tenemos ninguna vinculación con las actividades principales del Estado, con la política, con nuestra comunidad. Entonces, me pareció muy interesante el planteamiento. ¿Cuáles son las principales resistencias a que menores de edad, lo que hoy entendemos, ¿no? Como menores de edad, no tengan la ciudadanía hasta los 18 años? Históricamente ha sido así, ¿no? Desde Atenas, que fue de la primer, ¿no? Ciudad que determinaba una fecha específica, una edad específica para tener la ciudadanía. Y bueno, con la Ilustración, con las ideas de Kant, ¿no? Se confirma esto de que hay una edad donde los seres humanos llegamos a la edad de la razón. Pero ya de manera más concreta, en específico, tiene que ver con una cuestión científica, ¿no? Hay diferentes partes del cerebro que no terminan como de consolidarse. Se supone, hay que ver si es, porque ven que luego la ciencia nos saca de repente de nuestros conocimientos que tenemos como certeros, pero la idea es que los jóvenes son muy más manipulables, ¿no? Que los adultos, por algún desarrollo de algunas no sé, células cerebrales, no sé bien exactamente qué parte del cerebro es, que justamente hay un promedio, ¿no? Entre los 18 y los 19 empieza como a consolidarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero a mí me parece que sí hay que discutirlo, ¿no? En Argentina se reformó esto, a partir de los 16 años se puede votar, pero creo que sí tendríamos que pensar al menos en políticas públicas para involucrar más a los niños, a las niñas, ¿no? Está este tema de la consulta infantil, que la verdad es un instrumento muy importante, que sí te genera algún sentimiento, pues como de ciudadanía, pero creo que igual, ¿no? Que con los mecanismos de participación ciudadana no se socializan. Entonces, por ejemplo, ahora que observé la consulta infantil que hubo en la Ciudad de México, muy, muy baja participación. Entonces, pero los niños que sí van a participar de verdad se emocionan, les entusiasma esto. Entonces, creo que tendríamos que pensar en otros mecanismos, ¿no? Para que desde niños, niñas, las personas se involucren en las cuestiones de nuestras comunidades, de los municipios, en el gobierno local, federal, estatal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a imaginar qué podemos hacer. Miren lo que dice Gabriela, ¿no? Que a los 16 o 17 años elegimos profesión, ¿no? Bueno, que es también un tema. Pero sí, o sea, ¿por qué si podemos elegir profesión no podemos elegir a nuestros representantes populares o incidir de alguna manera en las decisiones colectivas, ¿no? También hay que transformar un poco la visión que tenemos de los niños como personas irracionales que no son capaces de decidir, ¿no? Hay como una tutela muy fuerte de los padres ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a acabar con esta última intervención de Joel para ahora sí entrar de lleno con el tema. Joel, adelante. Buenas tardes, maestra, ¿me escucha? Escuchamos, Joel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es un grato escucharle a usted.
de todas las personas que han participado, creo que usted es la que más nos empodera en creer en sus mecanismos. Sin embargo, yo soy partidario y creo que todos somos partidarios de que la democracia no se agota con la elección, con el ejercicio al voto, y que es muy importante participar. Yo creo que tenemos ese déficit de participación. Y sí me llama la atención de que hace falta, obviamente, esa pedagogía ciudadana, pero más allá de lo que hacen incluso los comités de participación ciudadana, promoviendo la participación, no logra todavía penetrar en la población. Y eso digo, yo le hablo desde Cozumel, Quintana Roo. Recientemente hemos tenido acá, no se está enterado usted, de una consulta popular en términos de esta ley de participación ciudadana en la zona norte para, yo diría, tomar el pulso, porque ese es el problema a que usted se refiere inicialmente. El diseño institucional es entretenimiento, es atole con el dedo, verdad que no sirve para nada a propósito. Tenemos una consulta que independientemente no resultó obviamente vinculante, pero siempre hay trucos en el diseño de que sí es vinculante, pero no es obligatoria. Acá nosotros tenemos, curiosamente, ¿no?, que se habla que si del género es la consulta y las especies son el plebiscito y el referéndum, con diferentes connotaciones en diferentes partes incluso del mundo. Sin embargo, acá nosotros tenemos las tres: consulta, plebiscito y referéndum. En vez de haberse solicitado un plebiscito de la revocación de la concesión, se trató del servicio de agua potable. Acá lo maneja el Estado. Sin embargo, obviamente los municipios firmaron. Estoy hablando de la zona norte del estado de Quintana Roo. Y a pesar de no ser vinculante por las razones que todos sabemos, la baja participación, incluso en las elecciones, no se alcanzó, pero aún en el caso que se hubiese alcanzado, en la población existe el ánimo de que si se hubiera alcanzado, se hubiera obligado a la autoridad a hacer la revocación. O sea, y no es así. Si se lee la ley de participación ciudadana, se establece claramente que prácticamente queda a juicio del Ejecutivo y Legislativo. Y le comento, porque en el caso del plebiscito y del referéndum, sí establece un mecanismo para hacerlo obligatorio. Y en el caso de la consulta, a la que nos sometimos, no obliga, queda a juicio del Ejecutivo y del Legislativo para hacer lo que consideren pertinente. Entonces, ¿qué es eso? Es una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo. Y déjeme decirle que el tramo, o sea, el tiempo que se tomó para solicitar esa consulta, se llegó hasta un JDC, se llevó un año, primero porque no había el presupuesto para ejercer la consulta en su momento en la anterior elección. Se lleva a cabo, claro, acá son cosas que decir, también la participación ciudadana no empuja hacia esto. Quiero cerrar nada más esto porque es muy interesante, hay muchas cosas interesantes que creo que nos va a decir. Que a mí todavía me queda este tema y creo que la parte más trascendente, cómo educar a la ciudadanía. Carecemos de esa fuerza interior para poder trabajar en equipo, para buscar el bien común. Parece que los mexicanos somos muy egoístas, somos muy utilitaristas o somos muy miedosos. Yo no quería decir apáticos, pero creo que es la gran tarea. No sé si es parte de nuestra educación, de nuestra cultura. Nos hace falta participar, nos falta deliberar, porque más allá de participar, también se le ha hecho mal uso de la participación. Yo, por ejemplo, nada más cierro rápidamente. A mí yo les puedo preguntar a todos los que estamos presentes acá qué es lo que quieren comer y yo les voy a invitar, no hay ningún problema. Y unos piden hamburguesas, unos piden pizza, o si no, yo soy yucateco, quieren panuchos, les mandamos panuchos. Y al finalmente, pues la mayoría dice que son pizza, pero yo digo, bueno, van a ser unos tacos. Eso es muy recurrente en nuestra democracia mexicana. Lo dejo allá, maestra, le agradezco el tiempo que me haya dado para participar y ojalá que sí nos siga dando más. Yo veo que hay, creo que nos va a enseñar mucho, maestra. Gracias.
Gracias, Joel. Me encanta lo que acabas de decir. El ejemplo que acabas de decir es magnífico, ¿no? Porque eso es el principal problema de los mecanismos de participación ciudadana en México y América Latina, ¿no? Muchas veces se hacen estas encuestas, ¿no? Consultas de participación ciudadana para legitimar decisiones previamente hechas, ¿no? Decir, estoy escuchando a la ciudadanía, pero ya está tomada una decisión previa o se va a tomar la decisión después, ¿no? Y esto lo vemos desde la década de los 80s, 90s, que empezó la idea del Plan Nacional de Desarrollo, que como ustedes saben, se deben de hacer consultas nacionales para integrar la voz de la ciudadanía en el Plan de Desarrollo Nacional que debe hacer cada presidente cada sexenio, ¿no? Y esto se replica en pues, todas las entidades federativas, la idea de un plan estatal de desarrollo. Pero justo la impresión y lo que ocurre al final del día es hay una brecha todavía, ¿no? Entre el ideal de realmente llevar la voz de la ciudadanía a escuchar a los que son objeto de los problemas públicos, a la constitución de un plan, y que nada más son como simulaciones, porque al final del día el presidente de la República, los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal, pues van a tomar las decisiones que ellos quieran, ¿no? Entonces, me encantó tu ejemplo, me lo voy a robar, no es cierto, te voy a dar el crédito, Joel, pero sí lo voy a usar porque este de los tacos está muy bueno, ¿no? Que al final siguen estando las decisiones concentradas en una élite, ¿no? ¿Y quién conforma esa élite? También hay que verlo. Pero bueno, gracias a todos quienes acaban de participar, porque vean qué interesante conversación ya estamos empezando a construir. Vemos, ¿no? Me alegra que nadie haya dicho hasta ahora, ¿no? Que realmente los mecanismos de democracia participativa son negativos, que las consultas populares, referendos o plebiscitos sean en sí mismos negativos. Realmente tienen un potencial muy positivo para la democracia y más en el contexto que tenemos, ¿no? De desencanto con la democracia, donde una élite históricamente ha ocupado los cargos de elección popular, ¿no? O sea, simplemente pongámoslo en este contexto, 70 años de un gobierno priista en la silla presidencial que ocupaban todo, las gubernaturas, las diputaciones locales, todos los congresos locales, las presidencias municipales, eran dueños de todo el país, ¿no? Por más de 70 años, al menos a nivel federal. Y luego, pues piensen que todavía en Coahuila y en el Estado de México, pues no ha habido alternancia, es la misma élite histórica, ¿no? De un solo partido político. Entonces, vamos a ver el próximo año, ¿no? Imagínense, casi más de 90 años, 100 años del PRI en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, ahí ni siquiera podemos hablar de alternancia, que es lo más mínimo que podemos esperar de la democracia procedimental. Y entonces ahora pensemos que, bueno, ha habido ya más oposición, diferentes fuerzas políticas, pero todavía existe resistencia para integrar a las mujeres a esta sala de máquinas, como lo ha llamado Gargarella, al demos. Porque piensen en el demos histórico, ¿no? Piensen en Atenas, ¿quiénes formaban parte del demos? Que es el ejemplo como más emblemático que tenemos en Occidente, ¿no? La democracia ateniense se nos ha puesto como el ideal, ¿no? ¿Y quiénes formaban en realidad parte de ese demos? Robert Dahl nos dice en el texto La democracia y sus críticos que en realidad aproximadamente entre el 5 y el 10% de las personas que vivían en Atenas realmente eran quienes iban a las asambleas a tomar las decisiones de manera directa. Entonces vean que nuestro referente más importante de democracia directa, ¿no? En realidad era muy elitista, porque solamente eran los hombres nacidos de atenienses quienes podían participar, ¿no? Evidentemente, Clístenes sí hace una reforma muy revolucionaria, porque en un primer momento esta ciudadanía solamente era para los ricos, los que tenían propiedades. Y en el 500 antes de Cristo aproximadamente hace esta reforma que fue muy revolucionaria, que va a quedar tan grabada en los grandes pensadores, ¿no? Que la cuestionaron o la amaron,
¿no? Entonces, híjole, es que hay tanto que decir, es que esto me apasiona mucho, como ustedes pueden ver. Entonces, vean, ¿no? Que se reforma esto y ya los pobres también van a poder ir a las asambleas a decidir el destino de la comunidad política, ¿no? Pero evidentemente era muy elitista porque ni los extranjeros, ni las mujeres, ni los esclavos, había esclavitud, podían participar. Entonces, fíjense que ni el mismo Aristóteles, siendo Aristóteles un gran pensador, pues tampoco podía participar porque nunca alcanzó el estatus de ciudadano ateniense. Él era estagira, era un meteco, ¿no? Entonces, pues este demos era bastante elitista. Entonces, imagínense cuántos siglos han pasado para que empecemos a expandir el demos, ¿no? Entonces, fíjense que a nivel federal, hasta 2019, implementamos acciones afirmativas para, bueno, para personas indígenas de 2018, pero para personas con discapacidad, para personas de la comunidad LGBTI, para personas afromexicanas, para migrantes, ¿no? Ya estamos, ¿cuántos siglos han pasado? Y apenas estamos ensanchando la concepción de quienes tienen derecho a la participación política, a tomar las decisiones. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque lo que nos dice Robert Dahl es que el principio categórico de igualdad tendría que llevarnos a la idea de que todas las personas que son sujetas de la ley del Estado, si la ley de un Estado a mí me sujeta, me obliga a actuar de determinada manera, yo debería tener todo el derecho de poder opinar sobre esa ley que me está sujetando, porque somos personas libres al final del día. ¿Y qué pasa cuando no podemos participar de las leyes de un Estado? Es que entonces no tenemos el carácter de ciudadanos, sino que estamos siendo súbditos, ¿no? Y es por ello tan importante que cuando analicemos los mecanismos de democracia representativa, perdón, de democracia semidirecta, pensemos entonces en términos de la libertad positiva, ¿no? Porque la democracia representativa por eso está en crisis, porque por muchos años ha estado defendiendo un modelo de libertad negativa, en donde la obligación del Estado simplemente es garantizar que podamos ser felices, libres en la vida privada, ¿no? Porque basta que yo pueda hacer lo que yo quiera siempre que no dañe a los demás. Esa es la idea de la libertad negativa, que está muy asociada a la idea de la democracia liberal representativa que tenemos desde la Ilustración, desde la Revolución Francesa. Pero por eso está en crisis, porque necesitamos comprender que se requiere fomentar la libertad positiva, ¿no? Que en términos de Petit, que es uno de los autores que recomiendo leer para comprender esta idea de la libertad positiva desde la filosofía republicanista, es que es la idea de la libertad como no dominación, ¿no? Si nosotros no participamos de las decisiones públicas, otros van a tomar esas decisiones por nosotros y estaremos muy maniatados para poder, ¿no? Para poder rechazar en un momento dado leyes que pueden ser restrictivas de las libertades, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay ahí como una corresponsabilidad, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo estaba contenta porque ninguno de ustedes me dijo en realidad que eran mecanismos negativos, pero sí hay que tener en cuenta, como lo dice Janina Well, que en la dosis está el veneno, ¿sí? Porque sí pueden ser utilizados estos mecanismos de manera negativa. Es como un martillo. Un martillo puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Podemos utilizar un martillo y poner con un clavo, ¿no? Una gran obra de arte. Pero también nos puede servir un martillo para descalabrar a alguien, para asesinar a alguien, ¿no? Entonces, eso nos dicen los especialistas. Janina Well nos dice, tiene un libro que recomiendo mucho leer, que ella es experta realmente porque ella estudia, imagínense, en la Universidad de Zurich en Suiza, o sea, ella es experta realmente en esto, ha estudiado por más de 20 años los mecanismos de democracia participativa en Suiza, en América Latina, entonces recomiendo mucho leer, y ella sacó un libro, ¿no?,
que justo se llama en la dosis está el veneno, el diablo está en los detalles. Entonces, por eso no debemos de confiarnos simplemente en el discurso en donde romantizamos estos mecanismos, porque sí podemos caer en eso, ¿no? Los académicos que amamos la teoría democrática a veces romantizamos de más y dejamos de vista cómo estos mecanismos pueden ser utilizados de manera ideológica, populista, y pueden ser utilizados como cualquier otra herramienta de manera negativa. Entonces, hay que siempre tener mucho cuidado, ¿no? Porque también desde Platón de Aristóteles, ellos nunca quisieron la democracia porque veían muchos riesgos, ¿no? En la tiranía de la mayoría, en las tiranías de la mayoría que se puede convertir esto, ¿no? Entonces, sí hay que tener siempre mucho cuidado. Pero ojo, porque también hay muchos detractores de los mecanismos de participación ciudadana que sí tienen una fobia, como una fobia muy grande hacia estos mecanismos. No sé si ustedes lo han percibido, pero, por ejemplo, pensemos en lo que está pasando en Chile. Chile ahorita es el laboratorio más interesante de democracia semidirecta, democracia participativa en el mundo. La verdad es que todos los ojos de los constitucionalistas, de los teóricos democráticos, de los filósofos, filósofas políticas, estamos viendo a Chile como un gran ejemplo, ¿no? Pero justo Chile también ha estado rodeado de una campaña bien negativa. No todas las personas en Chile saben bien lo que está pasando y se están dejando manipular por los discursos de derecha que no quieren lo que está ocurriendo en Chile. Entonces, hay una fobia muy grande al pueblo, a la masa, ¿no? Una fobia irracional. Entonces, desde que, bueno, si ustedes no conocen el caso de Chile, muy brevemente lo mencionamos. ¿Qué pasó en Chile? Que ya lo iba a mencionar más adelante, pero lo voy a adelantar. En Chile, en 2019, ¿no? En pleno contexto de la pandemia, al gobierno de Piñera se le ocurre subir la tarifa del transporte público, el metro, metrobuses, etcétera, ¿no? En todo Chile. Entonces, un grupo de adolescentes, hablando, ¿no? De la participación ciudadana, vean este caso de Chile. No sé si han visto los videos, googleenlos, pero se volvieron virales. Un grupo de chicas que venían con el uniforme del colegio salen a protestar, adolescentes, yo creo que entre unos 14, 15, 16 años, en el contexto de esta alza de las tarifas, y se meten al metro y se saltan los torniquetes, ¿no? Entonces, es la gota que derrama el vaso y empieza una serie de manifestaciones muy contundentes. Prácticamente, no sé, no voy a hablar de porcentajes, pero era mucha gente en las calles, ¿no? De las principales ciudades de Chile, en Santiago, estuvo llenísimo, ¿no? ¿Y qué pasó? Desafortunadamente el gobierno respondió con con un uso excesivo de la fuerza y derivó en que algunos activistas perdieron incluso los ojos porque algunos carabineros salieron con gomas, con pistolas de goma y lo lanzaron a los manifestantes. Entonces algunos manifestantes, me parece que fueron 2 personas que perdieron la vista, un ojo, por este uso excesivo de la fuerza. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Que puso a la sociedad chilena muy molesta. Sucedió algo muy similar en Colombia y vean por qué ahora acaba de ganar un presidente de izquierda, Gustavo Petro Urrega en Colombia. Pongamos atención también en Colombia, es el primer gobierno que llega de izquierda, ¿no? Y hubo también manifestaciones muy fuertes de la ciudadanía colombiana entre 2019 y 2020, es muy similar a lo que ocurrió en Chile. Pero entonces, ¿qué ocurre en Chile? Empiezan todas estas manifestaciones, la gente realmente estaba muy molesta por este uso excesivo de la fuerza y termina en una negociación empiezan a hacerse una serie de demandas, ¿no? Esto del alza de la tarifa del transporte público es una cuestión, pero empiezan a generarse diferentes demandas históricas de este país tan importante, hermano, que tenemos. ¿Y qué pasa? Que se termina en una negociación increíble, ¿no? La creación de una nueva constitución, pero que se sometió justo a un referéndum. En Chile cuentan con un referéndum constitucional. ¿Esto qué significa? Que debe de haber una consulta a la ciudadanía
de entrada y de salida. Entonces, la ciudadanía chilena votó en 70%, no recuerdo el porcentaje específico, no les quiero dar una cifra errónea, pero fue una abrumadora mayoría que votó por el sí de la constitución, de una nueva constitución chilena, y muy bajo porcentaje votó por el no, ¿no? Y después de esto, pues ya empezó el proceso constituyente, que además es el primer Congreso Constituyente nacional, porque también la Constitución de la Ciudad de México fue integrada de manera paritaria, pero es la primera, ¿no?, que a nivel nacional está integrada de manera paritaria, y por primera vez se le dio espacio a los pueblos mapuches chilenos con representación específica, ¿no? De hecho, me parece que la presidenta de esta asamblea constituyente era una mujer mapuche, ¿no? No, la verdad es que ha sido maravilloso. No sé, ustedes vean los videos, métanse a ver cómo está todo el rollo de la participación. Ahora ya tienen un primer proyecto de redacción de constitución. Vean, porque el pueblo chileno se puso a discutir sobre todos los aspectos. ¿Cómo vamos a integrar el Tribunal Constitucional? ¿Cuál va a ser esa relación con la Suprema Corte? Vean, o sea, una gran cantidad de cosas que se han puesto a discutir. ¿Cómo va a ser la cuestión de la representación? ¿Se va a seguir un sistema de representación proporcional puro? ¿Vamos a seguir en una república centralista, federal? O sea, vean qué maravilloso poder decidir todo desde un principio. Pero ¿por qué querer una nueva constitución Chile? Esto es bien importante, porque imagínense, ¿no?, que la constitución que actualmente rige a este país, pues la hizo un dictador, ¿no? Pinochet. O sea, es una constitución que viene desde esa época, desde Pinochet, que después de esta junta militar que gobernó y después él que toma la presidencia de la República, se hace esta constitución, pues de entrada tiene ahí un déficit de legitimidad muy fuerte, ¿no? En segundo lugar, en Chile, piensen que nuestra constitución, que fue la primera en reconocer derechos económicos y sociales, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Desde 1917, aunque todos sabemos las dificultades para aterrizar y garantizar, tutelar estos derechos reconocidos en México desde 1917, pero en Chile ni siquiera estaban reconocidos en la Constitución, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben muy bien la historia de los Chicago Boys, ¿no? Que era un grupo, no sé cuántos exactamente, de graduados de la Universidad de Chicago, chilenos, que justo importan el modelo neoliberal en Chile y que se ponen a trabajar con justo pues, Pinochet para impulsar el neoliberalismo en Chile. Entonces, todo viene de esa época, ¿no? Entonces fue como un laboratorio vivo que evidentemente trajo muchos avances, crecimiento económico. Pero ¿qué es el problema, no? Con el neoliberalismo, que no resuelve los grandes problemas de la desigualdad, que la distribución de la riqueza, desafortunadamente, no se da de manera equilibrada. Y Chile es de los países de América Latina, incluso más que en México, con la mayor desigualdad, ¿no? El grupo de ricos concentran el mayor porcentaje de la riqueza, dejando una gran cantidad de personas en extrema pobreza. Ese es el problema. Entonces la Constitución chilena no reconoce ningún derecho económico, social y cultural, ¿no? Como en México tenemos reconocido el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, en fin. En Chile eso no está en la Constitución, es una de las grandes demandas. ¿Qué otra cuestión? México, ¿no? Y una gran cantidad, más bien todos los países de América Latina reconocen la composición pluricultural, ¿no?, de sus naciones, a los pueblos originarios. Chile no reconoce esto en su constitución, es el único país de América Latina que no lo reconoce en su constitución. Es otra de las demandas más importantes. Y finalmente, otra de las principales demandas es que en Chile, imagínense, pues se dice que la soberanía reside en la nación, no en el pueblo. Entonces, también ahí hay algo interesante, ¿no? Que ustedes pueden decir, bueno, ¿qué importa eso? Pues es que simbólicamente, aquí es lo que yo quería también traerles a una reflexión. Muchas veces pensamos en términos instrumentalistas,
utilitaristas, como bien nos mencionaba Joel, somos muy utilitaristas. La democracia no se trata solo del carácter instrumental de las decisiones, es decir, de el beneficio material, el beneficio económico. Necesitamos empezar a cambiarnos el chip y empezar a ver que la democracia también trata del efecto simbólico, también trata de los valores sociales, de la ética pública, de cuestiones que muchas veces no se pueden cuantificar en términos de ganancia, de recursos económicos, pero que hay cosas que son fundamentales desde el punto de vista simbólico, desde el imaginario social, ¿no? Y esto a veces se nos borra. Entonces muchas veces decimos, no, es que estos mecanismos de participación ciudadana son un desperdicio porque no vemos en términos instrumentales cuál es el beneficio, ¿no? Pero tenemos que, evidentemente no podemos despilfarrar para que participe solo el 0.5% de la población, ¿verdad? Tenemos que llegar a un punto medio, pero necesitamos ver, y ahorita lo vamos a analizar con el caso de Suiza, que estos mecanismos también funcionan no solamente para tener un sí o un no y vincular a un gobierno, también hay funciones pedagógicas, simbólicas detrás. En Suiza muchas veces los legisladores sacan temas muy controversiales para que se genere una discusión pública. El simple hecho de que nos pongamos a discutir sobre cuestiones públicas y que esta discusión, esta inconformidad, este enojo y esta expresión de ideas, ya estamos avanzando, ¿eh? O sea, yo creo que muchas personas nos enojamos, yo lo entiendo, con los temas de la revocación de mandato, con el tema de la consulta popular, pero vean que ganamos mucho en términos de lo que discutimos. Pensamos en cosas que nunca habíamos pensado y ahí hay mucha ganancia en términos de pedagogía pública. Evidentemente no es lo ideal, hay muchos déficits, ¿no? Hay muchos déficits y áreas de oportunidad en estos primeros ejercicios que tuvimos, pero necesitamos pensar más allá de la razón instrumental. Y esto, bueno, esto la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, han criticado muchísimo, ¿no? La razón instrumental que viene desde la revolución industrial, necesitamos cambiar esta razón instrumental. Bueno, eso es por un lado. Entonces, no es que sean positivos o negativos en sí mismos, porque, insisto, pueden ser utilizados de manera perversa, ¿sí? Entonces, este potencial tan fuerte democrático, necesitamos fomentarlo, construirlo, estarlo cuidando, revisando, ¿no? Desde el diseño legal hasta este momento en que las autoridades electorales deben de estar bombardeando a la ciudadanía con información y con mecanismos para incentivar la participación ciudadana. Bueno, ahora vean ustedes, siempre me gusta también enseñar este esquema, porque vean, hay diferentes modalidades, categorías y mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Está la institucionalizada y la no institucionalizada. Entonces, todas las formas de participación, ¿no? Son muy importantes para un sistema político, para un régimen político, ¿no? Desde las no institucionalizadas, evidentemente está la protesta, ¿no? Que es una forma muy importante para que podamos manifestar, expresar nuestra inconformidad, nuestro rechazo, las injusticias. Vean ustedes que les voy a platicar esta anécdota personal. El sábado tenía la intención de ir a las 4:30 de la tarde a ver la película de Lightyear, esta de Buzz Lightyear, que está muy padre, la verdad, no sé si ya la vieron, pero está increíble, se les recomiendo muchísimo y que ha generado mucho malestar por una escena, pero bueno, no voy a hablar de ese tema porque se nos va la vida. Pero no llegué al cine porque había un plantón, ¿no? Entonces, muchas personas, coches alrededor, estaban tocando muy desesperados y uno debe de entender que nosotros podemos estar en una frivolidad, en algo muy superficial queriendo ir al cine, cuando seguramente las razones que están detrás de ese plantón tienen un trasfondo social y político importante que tenemos que de alguna manera no podemos hacernos
oídos sordos de lo que está sucediendo en nuestro contexto, ¿no? Entonces, yo entiendo muchas veces el malestar, ¿no? De los movimientos feministas que a veces pueden ser muy radicales y pueden ser, pues, un poco destructivos, pero necesitamos sí entender, ¿no? Yo creo que la indolencia, no sé ustedes qué opinen, pero la indolencia es de lo más, no sé, de lo más terrible que puede ocurrir en una comunidad política, ¿no? Que alguien te esté expresando el dolor, la inconformidad, la violación de derechos, las injusticias de las cuales subjetivamente se sienten dañadas y que nosotros lo que más nos importa sea llegar al cine a ver una película. Me parece que evidentemente necesitamos ser un poco más solidarios, ¿no? Estos derechos de cuarta generación, ¿no? La paz, la solidaridad, etcétera, que bueno, algunos los conciben como derechos y otros como valores fundamentales de la democracia, necesitamos más hablar de ellos, ¿no? De la solidaridad. Entonces, yo la verdad es que, pues bueno, ni modo, el dinero, las entradas del cine, pero hay cosas que necesitan ser manifestadas por nuestros conciudadanos y que necesitamos, ¿no? Para eso sirve la protesta, para generar inconformidad, para generar momentos de tensión que obliguen a las autoridades a escuchar las demandas, los problemas, ¿no? De la ciudadanía. En fin, ahora, lo ideal, ¿no? Lo ideal es que no sucedieran estas protestas, que hubiera una excelente relación, una escucha adecuada entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, por eso también necesitamos, ¿no? Fomentar. Entonces, dentro de la participación institucionalizada, pues están aquellos mecanismos que sirven para la conformación de órganos de gobierno, como la elección de representantes populares, la revocación de mandato, porque si ustedes se dan cuenta, pues la revocación de mandato tiene que ver con la conformación de órganos de gobierno. Simplemente ese negativo, ¿no? Y candidaturas independientes, vean que también se considera como una modalidad de participación institucionalizada, ¿no? Y mecanismos para los procesos de toma de decisión, que es de los que estamos hablando ahora, ¿no? El derecho de petición, la iniciativa ciudadana y las consultas ciudadanas, referéndums y plebiscitos. Bueno, esto es un poco como para esquematizar nuestro pensamiento. Ahora, siempre hay dudas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la consulta popular, el plebiscito, el referéndum? Vean ustedes que el plebiscito, la palabra como tal, plebiscito, es mucho más antigua que el referéndum. El referéndum es sobre todo un fenómeno moderno. El plebiscito viene desde la antigua Roma, ¿no? Y eran actos ejecutivos administrativos, ¿no? Eran consultas hechas para legitimar sobre todo decisiones tomadas con anterioridad, ¿no? Un poco como lo que nos decía Joel, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren panuchos? ¿Quieren volcanes yucatecos? Y terminaba decidiendo, ¿no? Por los tacos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos ahorita de la historia. Y el referéndum viene sobre todo desde finales del siglo XIX. La palabra como tal, la introducción de este vocablo en el vocabulario político viene sobre todo a finales del siglo XIX con toda popularidad, pero vean que ya se usaba en Suiza 200 años antes, ¿no? Y vean que la diferencia básica ahora, en general, tiene que ver con que el plebiscito, sobre todo, son actos del Poder Ejecutivo, de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, ¿no? Con efectos vinculantes, generalmente los plebiscitos siempre tienen efectos vinculantes, y el referéndum tiene que ver con, sobre todo, actos legislativos, ¿no? Esa es la diferencia técnica, por decirlo de alguna manera, con efectos vinculantes o simplemente consultivos. Porque como yo les mencionaba el caso de Suiza, muchas veces los legisladores lanzan preguntas muy complejas o muy polémicas para saber cómo está el pulso ciudadano y al final ajustar esas preferencias en su proceso legislativo. Entonces, tiene más fines consultivos muchas veces en Suiza que efectos vinculantes. Pero sirve, insisto, ¿no? Para saber cuál es el sentir y evitar que
se lance una legislación que pueda ser muy polémica por un sector específico de la población y tener leyes mucho más legitimadas, mucho más consensadas y mucho más apegadas al pulso ciudadano. Entonces, vean, ¿no? No nos vayamos simplemente con la finta de que estos mecanismos tienen que ser instrumentalmente por un sí o por un no, porque a veces simplemente es esto, para generar debate, pedagogía pública y saber por dónde está lo que tal vez Rousseau imaginó que era la voluntad general, ¿no? Y bueno, ahora, fíjense que les recomiendo, hablando de Rousseau, que Rousseau es un ícono del tema que estamos hablando, ¿no? Porque Rousseau, fíjense que no creía en la democracia representativa, ¿no? Para Rousseau, delegar nuestra voluntad general en representantes era una corrupción de la política, una corrupción del pacto social, ¿no? Y Rousseau, pues era gran admirador de esta democracia ateniense, era gran admirador de su propia nación, él era de Ginebra, ¿no? Entonces para él el mejor gobierno era el de su país, el de Ginebra. También era gran admirador de las asambleas de decisión directa de las repúblicas, la República Veneciana en Italia, ¿no? Y entonces estaba en contra de la democracia representativa, para él era una corrupción. Y entonces les recomiendo este libro, bueno, además del contrato social, que definitivamente es un básico para quienes amamos la teoría política, la filosofía política, pero vean, las confesiones, está muy bueno el chisme, se los recomiendo de verdad, porque aquí Rousseau, me encanta, habla te das cuenta de cómo uno de los teóricos más influyentes, ¿no? Del Estado contemporáneo, del Estado moderno, de la democracia, pues realmente te das cuenta de dónde viene su pasión por la democracia. Y vean esto, dice, estas interesantes lecturas y las conversaciones a que dieron lugar entre mi padre y yo formaron ese espíritu libre y republicano, ese carácter indomable y altivo, enemigo de todo yugo y servidumbre, que siempre me ha torturado en las circunstancias menos oportunas para dejarle libre vuelo. Constantemente ocupado con Roma y Atenas, viviendo como quien dice con sus grandes hombres, nacido yo mismo ciudadano de una república e hijo de un padre cuya pasión dominante era el amor a la patria, me entusiasmaba a ejemplo suyo y me creía un griego o un romano. Convertíame en el personaje cuya vida estaba leyendo y el relato de los rasgos de constancia y de intrepidez que me habían impresionado daba fuerza a mi voz y centelleo a mis miradas. No sé ustedes, pero a mí esto, cuando estaba leyendo este libro, me cautivó muchísimo porque pues me imagino a Rousseau de niño, él relata cómo leía muchísimo con su padre. Entonces imagínense leyendo a los grandes escritores griegos, romanos, Cicerón, y él se emocionaba y le dieron este espíritu republicanista, ¿no? Que bueno, Rousseau es uno de los autores que la filosofía política contemporánea ha retomado para hacer el neorepublicanismo, que insisto, tiene que ver con esta idea de la libertad positiva. En fin, bueno, Rousseau no lo vamos a alabar porque también tiene muchas críticas y justo en este libro pues confiesa cosas que lo han como hecho quedar mal, ¿no? Pero no voy a hablar de eso porque si no nos agotamos aquí la clase, pero hay muchos chismes muy buenos de Rousseau, que bueno, también es muy criticable. Pero bueno, eso es algo que ya ustedes lo podrán leer si les da curiosidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Bueno, espérenme, antes, si hay que hacer esta precisión. Miren, esta es la precisión técnica, ¿no? Que el plebiscito tiene que ver con actos administrativos y el referéndum con actos legislativos. Pero vean que nos podemos encontrar que en algunas entidades federativas utilizan de manera indistinta consulta popular, plebiscito o referéndum. Y no solamente aquí, en España pueden utilizar de diferente forma plebiscito y referéndum en español, ¿no? Y lo mismo nos podemos encontrar en italiano o en inglés. Entonces, esto es como una cuestión técnica, pero en realidad, dependiendo del lugar donde nos encontremos, podemos ver que se puede usar consulta, plebiscito y referéndum de manera un poco equívoca. Entonces, ojo, ¿no? Hay
pues ni modo, tenemos que dar cuenta de que hay diferentes usos y costumbres y que, bueno, la evolución de la palabra y sus usos es diferente en cada estado de la República y en cada país. Como nos mencionó Joel, pues en Quintana Roo existen tanto el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, también en Guadalajara, en Jalisco, también. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Por ejemplo, en Jalisco, a mí cuando estábamos con el tema, las discusiones públicas de la revocación de mandato, que sí se cuestionó, ¿no? ¿Por qué el presidente estaba hablando de, ¿cómo se llamaba esto? Ay, eso me fue el término, no de revocación, sino de confirmación. ¿Cómo se llamaba el término? ¿Alguien se acuerda? Que se utilizó por el presidente y los grupos de Morena. Bueno, no importa. Pero ¿cuál es vean, que en Jalisco existe tanto la figura de la revocación de mandato como es que sí necesito saber el término, ¿alguien se acuerda? Ya lo dijeron, ¿Cuál era? ratificación. Exacto, muchísimas gracias. Ratificación, ¿no? Podemos ver que hubo un malestar, ¿no? De por qué se estaba promoviendo como ratificación y no como revocación. Bueno, si quieren lo discutimos más adelante, pero vean que en Jalisco existen las dos formas, ¿no? Tanto la revocación como la ratificación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la revocación justo es activada desde abajo hacia arriba y la ratificación de arriba hacia abajo por aquellos servidores públicos del estado de Jalisco que quieren ponerse bajo evaluación y escrutinio de la ciudadanía. Entonces, por eso a mí no me parecía mal, la verdad, se los confieso, que el presidente o los grupos, las organizaciones que estaban promoviendo el proceso de revocación, lo promovieran como ratificación, porque yo sí estoy de acuerdo con Saldívar, ahorita discutimos la sentencia, esto va a ser la parte más polémica de nuestra clase, yo sí estaba de acuerdo con Saldívar de que la ratificación es pues la consecuencia de la no revocación, ¿no? Entonces, por eso a mí no me parecía inconstitucional la pregunta de la revocación de mandato, porque si me lo preguntan simplemente es un tecnicismo, una cuestión técnica, ¿no? E incluso se me hacía más pedagógica la pregunta que incluyera las dos opciones. Pero bueno, ya lo podemos discutir después. Lo mismo puede suceder con el plebiscito, ¿no? Hay que leer por eso con cuidado que establece cada ley local por cada uno de estos mecanismos, porque no siempre se abocan a esta distinción técnica, ¿de acuerdo? Entonces, pues a nivel federal no contamos con plebiscito y referéndum, sino solo con la consulta popular, pero veamos que esta consulta popular funciona tanto como un plebiscito como como un referéndum, porque puede ser activada tanto por los poderes ejecutivos para preguntar sobre cuestiones de la administración pública federal, pero también se puede consultar sobre cuestiones legislativas. Entonces, por eso la consulta popular, ¿no? Concentra ambos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, al final del día solo son cuestiones técnicas. Lo importante es que sepamos exactamente sobre qué se nos va a consultar y saber cuáles son los posibles efectos, ¿no? Bueno, esa es una cuestión. Ahora, tipos. ¿Qué tipos de consulta, referéndums hay? ¿No? Referéndum controlado por el gobierno, que es el menos ideal. En muchos países esto sí está simplemente como una cuestión anecdótica, testimonial, para buscar legitimidad a gobiernos populistas, donde la ciudadanía ni siquiera lo puede activar y solo parece ser como una concesión ahí hecha por el gobernante en turno, ¿no? El referéndum constitucional, como se los mencionaba del caso chileno, que se tiene que hacer un referéndum, una consulta pública a toda la ciudadanía de si quieren una constitución nueva. Y este proyecto de constitución que ya hizo la Asamblea Constituyente en Chile va a ser votada en septiembre de este año. Tiene que ser refrendada por la ciudadanía, ¿no? Si sí está de acuerdo o no está de acuerdo. Y finalmente, el referéndum por vía de petición popular, que este es el ideal, ¿no? Bueno, el referéndum constitucional pues también es una figura importante, pero sobre todo
ya en términos de los referéndums sobre cualquier tema, estos son los ideales porque se activan de abajo hacia arriba y es realmente, ¿no? Cuando la ciudadanía está empoderada y se apropia de los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la consulta popular, ¿no? Entendiendo consulta popular como un concepto amplio. En la historia, vean ustedes, los antiguos, ¿no? Pues nuestro referente más importante ya sabemos que son los griegos. En Atenas, sobre todo, es la ciudad-estado que más participación popular tuvo, por decirlo de alguna manera, pero en realidad el plebiscito como tal es usado desde el siglo IV antes de Cristo. Los romanos recurrían al plebiscito para legitimar decisiones ante la asamblea de los plebeyos. Insisto, como el ejemplo de los tacos que estupendamente nos dio Joel. Ya en el mundo moderno, vean desde cuándo Ginebra ya tiene una práctica de democracia semidirecta, ¿no? Desde 1420 en Ginebra, que era la nación justo de Rousseau, pues se rechaza en asamblea la anexión de la ciudad al condado del mismo nombre comprado por el duque de Saboya. Estos son algunos ejemplos de la historia. Vean, vamos a ver que sobre todo los plebiscitos tenían como finalidad legitimar o preguntar a la ciudadanía sobre si querían formar parte de un estado o de otro, ¿no? En estos procesos pues, previos, ¿no? A la consolidación de los estados nacionales. En 1552, Francia usa el mismo procedimiento para legitimar su anexión a la ciudad de Metz. También eso, ¿no? Legitimar anexiones. Fíjense que en México también esto es muy importante saber. Después de la independencia se hizo una consulta popular, un plebiscito para saber si Chiapas quería formar parte del Estado mexicano o no. Y se votó que sí, ¿no? Entonces, vean qué interesante, es uno de los antecedentes más antiguos que tenemos en México, ¿no? Y bueno, por la misma época, ¿no? Es así que Guatemala se independiza de México y no realmente de España, ¿no? En Francia se usó en el contexto de la Revolución Francesa también para justificar anexión de territorios ajenos. Entonces los revolucionarios franceses, vamos a consultar a la ciudadanía para saber si se quieren venir con nosotros, ¿no? A esta primera república francesa. Y también Napoleón Bonaparte lo usó para justificar campañas militares y lo usó 3 veces para aprobar modificaciones a la Constitución. Entonces vean que son mecanismos que están muy ligados a la legitimidad, a la legitimación del poder político, a la legitimación de decisiones territoriales. En 1778, Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island sometieron sus nuevas constituciones a la aprobación popular. Se empieza a volver una práctica común en los cantones suizos, se incorpora en la dinámica de reforma constitucional y elaboración de leyes, ¿no? Luis Napoleón Bonaparte utiliza estos mecanismos para justificar un golpe de Estado en 1851 y 1852. Entonces aquí es un ejemplo muy claro de cómo estos mecanismos también son utilizados de manera perversa. Lo vuelve a utilizar para legitimar la anexión de Francia de Niza y de la Saboya, así como para aprobar sus reformas liberales. En Italia, los piamonteses usan el plebiscito para afianzar su control sobre el proceso de liberación y unificación del país. Y vean esto está muy interesante. En Estados Unidos, algunos estados secesionistas sometieron a la aprobación de sus votantes la separación de la Unión Americana, ¿no? Porque saben que los estados del sur, pues, eran esclavistas. Entonces, utilizaban estos mecanismos para preguntar a la ciudadanía si querían formar parte de la federación o no. A partir de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones Unidas, primero, y después la ONU, la usaron para resolver problemas de límites territoriales y de soberanía. Incluso se usaron para resolver asuntos de carácter ético en las democracias anglosajonas. Vean qué divertido está esto. Ustedes recuerdan las prohibiciones sobre el consumo del alcohol en el siglo XIX, pues fueron sometidas también a consulta popular. Hasta 1978, el referéndum como consulta nacional
había sido utilizada más de 500 veces en la historia, sobre todo, ¿verdad?, de Europa, de Estados Unidos, y 217 de ellas solo en el caso de Suiza. Entonces, pues bueno, no queramos volar tan pronto, ¿no? Vean que esto tiene muchos antecedentes en la historia, pero en nuestro país, pues muy pocos, como vamos a ver a continuación. En México tenemos muy pocos antecedentes, además del que les conté de la consulta es para ver si Chiapas pertenecía o no al Estado mexicano. En 1854, los ciudadanos fueron consultados sobre si Santana debía continuar en la silla presidencial después de asumirla en el poder en 1853. Que ojo, evidentemente hay que analizar en qué condiciones se dieron estas consultas, ¿no? Porque la cantidad de analfabetismo era muy grande, además, ¿no? De las limitaciones del reconocimiento del voto, que en un primer lugar, pues sí era censitario. En 1863, vean, esto también está muy interesante, Maximiliano de Habsburgo, cuando se lo querían traer los conservadores a México, dijo, yo no voy a México hasta saber si el pueblo mexicano me quiere. Necesito que hagan una consulta, ¿no? Entonces, aceptó la corona después de una consulta que demostró su aprobación. También, ojo, sería muy interesante y prometo hacerlo en una investigación después, saber, ¿no?, cómo se dio este proceso de consulta, porque seguramente, obviamente, los líderes conservadores, pues consultaron a propios ciudadanos conservadores, ¿no? Si querían que se trajera a Maximiliano, porque seguramente los liberales, que estaban todavía con Benito Juárez, pues no iban a querer de ninguna manera que se viniera. Entonces, también tenemos que revisar la calidad, ¿no? La representatividad de estos ejercicios, de estos antecedentes que tenemos en la historia mexicana. Y vean también que en 1867 Benito Juárez intentó llamar a un referéndum para aprobar las leyes de reforma, pero aquí el Congreso le dijo que no era una muy buena idea y mejor las aprobaron así, ¿no? En fin, bueno, ahora sí, vámonos con el caso mexicano. Perdónenme que esté hablando muy rápido, pero como ustedes pueden ver, gran cantidad de temas y no nos va a dar la vida, pero prometo dejar 10 minutos antes de que acabe la clase para que podamos intercambiar ideas o que hagamos preguntas o cuestionamientos. Vámonos al caso mexicano. La consulta popular, vean ustedes que fue producto de una reforma constitucional propuesta por Felipe Calderón el 9 de agosto de 2012. Se hace esta reforma al artículo 35 constitucional, que también incorpora las candidaturas independientes. Pero vean que como tal se regula hasta 2014 con la publicación de la Ley Federal de Consulta Popular. Y esta ley ya le tocó publicarla a Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Recordemos lo básico de la consulta popular, ¿no? Esta es la definición. La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, yo aquí corregiría la ciudadanía, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la federación. Entonces, vean, aquí cuestiones muy importantes de recordar. La consulta popular, no, insisto, incluye pues la idea del referéndum o del plebiscito, porque son decisiones de los poderes públicos, no hace una especificación sobre si solamente son decisiones legislativas o de la administración pública. Entonces pueden ser decisiones de cualquier poder público respecto de uno o varios temas, pero vean, aquí lo complejo es esto, ¿no? De trascendencia nacional o regional, competencia de la federación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de trascendencia nacional o regional? Veamos la definición. ¿Quién define la trascendencia? Bueno, cuando la consulta sea propuesta por alguna de las cámaras, el Senado
recordemos que estamos hablando a nivel federal, ¿vale? Entonces, si la propuesta de consulta popular viene por la Cámara de Diputaciones o el Senado o el presidente de la República, la Cámara de Diputados es la que debe de definir la trascendencia, de valorar por mayoría si esto se cumple con el criterio de la trascendencia, ¿no? Ahorita vemos, bueno, cuando el tema viene de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando sea la ciudadanía la que esté proponiendo someter a consulta popular algún tema de trascendencia, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine si se cumple o no con ser un tema de trascendencia. Ahora, ¿cuáles son los criterios para definir esto de la trascendencia? Al final del día sí es muy subjetivo, evidentemente, ¿no? Y entonces sí se requiere, si lo está promoviendo el presidente o los legisladores y las legisladoras, pues va a ser una cuestión completamente política, de fuerza política, ¿no? De cómo esté la correlación de fuerzas en ambas cámaras. Pero cuando venga de la ciudadanía, pues sobre todo, pues sí, al final del día vamos a ver que hay discrecionalidad, ¿no? Subjetividad. Pero la idea, estamos estudiando justo derecho, porque, ¿no? O ciencia política o ciencias sociales, porque la idea es como llegar a acuerdos, ¿no? Sobre, no que no sea completamente subjetivo esto. Pero entonces, ¿cuáles son los criterios? Pues la ley de consulta popular nos da al menos un criterio territorial, ¿no? Para que sea de trascendencia nacional, debe este problema público o este tema que se va a someter a consulta, debe de ser un tema que ocupe a la mayor parte del territorio nacional o de una o más entidades federativas, ¿no? Es decir, cuando es regional, puede ser un problema que ocupe a una entidad federativa o a más entidades federativas, ¿no? Y un tema, es decir, no podemos someter a consulta popular algo que solo le atañe a un municipio, ¿no? O a una parte territorial muy pequeña del país. O sea, tiene que ser, hablando territorialmente de impacto y también de poblacional, ¿no? Tiene que ser un impacto significativo en la población. Entonces, pues bueno, vamos a ir construyendo poco a poco con criterios jurisprudenciales, evidentemente, qué es esto de la trascendencia nacional, porque evidentemente puede ser muy subjetivo, pero bueno, no se puede, salvo su mejor opinión, definir todo desde la ley, porque a veces eso también puede ser muy limitante. Ahora, ¿es vinculante? Sí, ¿no? Y como en el caso, no es como el caso de Quintana Roo, que sí hay que revisarlo, ¿no? Lo que nos comentaba Joel, que, que eso también puede ser muy engañoso y eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Que siempre se ponga, queda a discreción del Poder Legislativo Ejecutivo si toman en cuenta la voz ciudadana. Yo creo que sí sería importante, ¿no? Que sí se acepte la vinculatoriedad y obligatoriedad, ¿no? De estos mecanismos, si así es como se está planteando por parte del legislador, porque, pues bueno, ya sabemos que muchas veces falta esto, ¿no? Como un poder realmente coercitivo que obligue a escuchar a la ciudadanía. Entonces, bueno, yo creo que sí sería positivo que esto siempre sea vinculante, lo obligatorio. Y bueno, en el caso de la consulta popular federal, cuando participe el 40% de la lista nominal de electores. Aquí está la principal crítica que se le ha hecho, ¿no? A este mecanismo, que es un porcentaje realmente alto, ¿no? Pensando en el caso que nos ponía su compañero sobre el caso de Oaxaca, en donde participó el 38.9% en una elección de gubernatura, ¿no? Entonces, ahora llevémoslo al ámbito federal, en que todo el país participe el 40%, está realmente complicado. Y esto ha sido la principal crítica, ¿no? Podemos discutir si en una futura reforma, ahora que viene una reforma electoral importante, podría discutirse esto, ¿no? Si realmente vale la pena, si pudiéramos reducir un poco este porcentaje, ¿no?
Yo no lo veo tan arriesgado si se baja el porcentaje, porque ustedes saben muy bien que hay temas que sí pueden ser consultados y temas que no pueden ser consultados de acuerdo a la Constitución, que también eso ha sido tema de debate. ¿Cuándo se realiza la consulta popular? El primer domingo de agosto, ¿no? Se puede realizar pues todos los años, siempre que haya alguien que quiera someter a consulta algo, pero esto se debe solicitar hasta el 30 de noviembre del año inmediato anterior al que se quiera realizar, ¿no? ¿Quién puede presentar consulta popular? El presidente de la República, aunque solo puede presentar una por año, el 33% de cualquiera de las cámaras, solo una por cámara, ¿no? El 2% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores pueden apoyar varias consultas, pero no proceden aquellas que tengan más del 20% de firmas repetidas. También esto ha sido criticado, ¿no? Porque pensemos en una candidatura independiente. Para ser candidato independiente o candidata independiente a la presidencia de la República, se requiere el 1% de firmas de apoyo ciudadano. Pero vean que estamos poniendo a 2% para consultar algo, ¿no? Se está poniendo más complejo poner a consulta popular algo, algún tema de trascendencia nacional, que ser candidato o candidata a la presidencia de la República. Entonces, a mí sí me parece que está alto este porcentaje, habría que revisarlo, porque insisto, ¿no? El diseño institucional también puede desincentivar la participación ciudadana, y como en el caso de las candidaturas independientes, pues evidentemente los partidos políticos pusieron requisitos muy complejos para evidentemente desincentivar la participación, al menos desde el análisis del rational choice, eso podemos concluir, ¿no? Aunque hayan tenido en el discurso público las mejores intenciones. Entonces, sí es algo que debemos de revisar. Pueden apoyar varias consultas los ciudadanos y ciudadanas, pero no proceden aquellas que tengan más del 20% de firmas repetidas. Esto es algo más positivo si lo comparamos con que el presidente de la República solo puede presentar una, o las minorías legislativas, una por cada año. Pero la ciudadanía sí puede dar su apoyo para diferentes consultas, pero sí se pone esta limitante, ¿no? De que no proceden aquellas que tengan más del 20% de firmas repetidas. Y esto evidentemente tiene como finalidad evitar el fraude. Sabemos que desafortunadamente hay muchos todavía malas prácticas relacionadas con el mal uso del padrón electoral, de la lista nominal de electores, de las credenciales para votar con fotografía. Sabemos que gracias a la aplicación del INE, ¿verdad? Es menos probable que haga fraude a la ley, pero cuando esto se realiza a través de la recolección de firmas con el papel, vemos que hay muchas malas prácticas. Entonces, también tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón, en la ética de los partidos políticos, organizaciones que tienen estos mecanismos, ¿no? De malas prácticas y analizar qué está sucediendo. Yo, sobre todo en el tema de las candidaturas independientes, sí he reflexionado que muchas veces la exigencia de reglas irracionales puede llevarnos a promover el fraude a la ley. No sé qué ustedes piénsenlo, no les pido que estén de acuerdo con mis opiniones, simplemente les pido reflexionarlo. No se les va a poner el caso de las multas en Ciudad de México, que en un momento dado se endurecieron las multas viales. Entonces, si tú, por ejemplo, vas manejando y de repente por error te metiste al carril del Metrobús, que en algunas avenidas no tienen estos como topes, ya saben, amarillos, o indicaciones claras. Entonces, si te metes por error, por poner un ejemplo que le pasa a amistades mías, bueno, a mí también me ha pasado, la verdad, y te metes ahí por error, entonces, y te agarra una patrulla,
¿saben cuál es la sanción? Corralón y no solamente multa, que bueno, tú dices, bueno, la puedo pagar, ¿no? O tal vez, bueno, hago el esfuerzo y pago la multa. Y si la pagas días antes, te hacen como el 50% de descuento. Pero el problema aquí es que también está el tema del corralón. Entonces, vean, una sanción así de irracional, evidentemente va a fomentar la corrupción, porque ¿qué persona? Ustedes saben el caos que existe en la Ciudad de México, todo el mundo está loco, tiempo corto para llegar a su trabajo, a su escuela, a donde sea, va a preferir, como buen ciudadano, que se lleve en su coche al corralón, una grúa, ahí cuando él está presente, para después ir a ese lugar, trasladarse ahí, pagar la multa, pagar lo que te cobran porque encerraron tu coche, o prefieres darle un dinero al policía para que ya te deje ir y puedas llegar a tiempo a tu trabajo. Entonces, vean que estas reglas irracionales pueden desincentivar el cumplimiento de la ley. Y no lo digo yo, Alejandra Tello, lo han dicho diferentes expertos en, en estudiar esto que se llama como la efectividad de la norma, ¿no? Una cosa es que una norma sea válida, pero otra cosa es que sea efectiva. Entonces, a mí me parece que sí hay varias reglas de nuestro sistema electoral que debemos de analizar desde la efectividad. El caso es este de las candidaturas independientes, porque esto me lo dijo en un discurso un consejero electoral en el estado de Chiapas, en donde muchos, pues imagínense muchas localidades que tuvieron el régimen de excepción por ser zonas de alta marginación y vimos casos donde los muertos daban firmas para aspirantes a candidaturas independientes. Entonces, los consejeros de los OPLES, ¿no? Pues ya fueron en visitas sorpresas. Personal del OPLE fueron en situ a ver qué estaba pasando y dialogando con la ciudadanía, muchos decían que era gente que realmente tenía la intención honesta de participar, pero al ver, ¿no?, la complejidad de alcanzar un porcentaje de firmas tan excesivo, pues, y ante ofertas del mercado negro para, evidentemente, hacer estas tranzas, pues lo hacían. Entonces, necesitamos pensar qué hacer, porque son personas muchas veces que sí tienen la intención de participar, pero que estos requisitos, pues, los motivan. No estoy justificando nada, ojo, ¿no? No se trata de justificar las malas prácticas y la violación a la ley, sino que se trata de entender, de comprender qué está pasando para ajustar las tuercas de nuestro sistema político electoral, porque evidentemente se debe de sancionar a esas personas, se les debe de negar el registro a sus candidaturas, como ocurrió en el estado de Chiapas, pero necesitamos comprender dónde hay que hacer este ajuste a nuestras tuercas, porque de lo contrario vamos a seguir este círculo vicioso, ¿no? Y vamos a seguir teniendo reglas muy severas, pero que están fomentando su incumplimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien en su caso puede modificar la pregunta una vez que determine la constitucionalidad de la pregunta. Aquí hay un tema bien importante porque no sé si ustedes se acuerdan, pero con el tema de la revocación de mandato, la Suprema Corte, cuando dijo que sí era constitucional, yo vi académicos, Javier Martín Reyes, por ejemplo, decía, es que ¿cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, diga que es constitucional y no le mueva ni una coma a la pregunta, pero cuando fue el tema de la consulta popular, cambió toda la pregunta? Y aquí está el tema. Vean que la ley federal de consulta popular sí permite, faculta directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar la pregunta una vez que se determine la constitucionalidad de la consulta. Y esto fue lo que pasó con esta sentencia que ahorita vamos a analizar, tan polémica, pero que justo que una vez que la Suprema Corte, si ustedes leyeron la sentencia, lo pueden corroborar, y una vez que la Suprema Corte dice, este tema es constitucional,
pero que se da cuenta que la pregunta tal como la había formulado el presidente de la República no era constitucional, procede a su modificación. Pero vean que es una atribución constitucional. En cambio, pues en el tema de la revocación de mandato, a diferencia de la consulta popular, pues en la revocación no puede variar la redacción de la pregunta, porque es siempre la misma pregunta: ¿quieres que se vaya tu presidente o que se quede? Entonces, la ley de revocación de mandato no faculta en ningún momento a la Suprema Corte para modificar la pregunta, ¿no? Entonces, el pronunciamiento en aquel momento de la Suprema Corte solo era sobre su validez o no constitucional. En cambio, vean que sí se faculta en la Ley Federal de Consulta Popular a la Suprema Corte para modificarla. Evidentemente, no fue la redacción más entendible, ¿verdad? No fue la más feliz pregunta que tuvimos, la podemos también criticar, creo que no fue claro, ahorita lo discutimos también, pero bueno, vean que sí hay una facultad ahí, ¿no? Porque eso se criticó muchísimo de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Ahora, otro tema que ha sido muy cuestionado de este tema es de este mecanismo de consulta popular, son los temas, porque ven que el artículo 11 nos dice con toda claridad que no se puede someter a consulta popular la restricción de derechos humanos, ¿no? Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, los principios que sustentan, ¿no?, nuestra organización, la permanencia o continuidad en el cargo de personas servidoras públicas del elector popular, ¿no? Bueno, eso es tema de las elecciones o de la revocación de mandato. Entonces no puede ser objeto de esto la consulta popular. Materia electoral, nuestra queridísima materia electoral, no puede ser sometida. El sistema financiero, vean esto, ¿no? Ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la federación. Las obras de infraestructura ya en ejecución. Esto me parece importante, ¿no? Porque, bueno, híjole, es un tema. La seguridad nacional, la organización y funcionamiento, disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Entonces, bueno, ha sido también muy criticada por la academia, por la opinión pública, por la ciudadanía, el hecho de que existan estas limitaciones. Porque si ustedes recordarán, una vez que se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular, hubieron diferentes intentos de someter a consulta popular varios temas por los partidos políticos. Ahorita vemos cuáles fueron esas. Y todos se declararon inconstitucionales. Entonces, en ese contexto fue muy cuestionado esto, porque al final la conclusión es, la lectura es, bueno, entonces, ¿de qué sí podemos hablar los ciudadanos y las ciudadanas? Si parece que todos los temas están restringidos. Pero aquí sí hay que discutirlo. Al menos yo, Alejandra Tello, esto es una opinión, una postura filosófica, jurídica muy concreta. A mí sí me parece que la restricción de derechos humanos no puede ser objeto de consulta popular. Yo sé que hay diferentes teóricos del derecho, estoy pensando en Gargarella, por ejemplo, quien nos invita a cambiar un poco el chip y la perspectiva, ¿no? De que, no sé, pensemos en el tema del aborto, que por ejemplo, ¿no? Siempre se pone este ejemplo, que en Irlanda el tema del aborto se sometió a referéndum. Muy bien, ¿no? Y se dice, no, entonces vean cómo sí se puede. Pero a mí me parece, y aquí sí estoy, aunque me veo un poco conservadora, pero con Ferrajoli, porque Ferrajoli sostiene que hay derechos humanos que no son negociables en ninguna clase de referéndum, consulta, y que son una precondición de la democracia. Entonces a mí me parece, al menos yo como mujer defendiendo la salud reproductiva de las mujeres, el derecho a elegir sobre su propio cuerpo, yo no estaría de acuerdo en que se sometiera a un referéndum o consulta popular, como por ejemplo lo quería hacer en Baja California. Se quería someter a consulta popular la penalización otra vez del aborto en Baja California. Entonces, aquí es un debate, vean, filosófico, no solamente es algo político y ya, ¿no? De correlación de fuerzas. Es un tema filosófico importante. ¿Se pueden someter o no restricciones de derechos humanos a debate? Y vean que Gargarella lo que nos dice es que
cuando hay acuerdos fundamentales de la sociedad a los que no podemos llegar, parece como muy poco legítimo que sean las Cortes Constitucionales, un grupo de jueces, quienes decidan si sí o si no, porque eso es lo que está pasando al final del día. Pero la verdad es que en una democracia constitucional, a mí me parece que sí hay derechos que deben ser consagrados y que no pueden ser objeto de consulta o negociación. Pero bueno, aquí podemos discutirlo también, depende de la postura filosófica, insisto, que tengamos. Y bueno, también está este miedo, ¿no? También a la tiranía de la mayoría y que evidentemente, por eso están estas restricciones, ¿no? Hay que discutirlo porque evidentemente sí puede ser peligroso, insisto, estos mecanismos, si no están cuidados, nos pueden llevar a cuestiones de las cuales, no sé, no podamos resguardar el propio régimen democrático. Entonces, ese debe ser como el punto de equilibrio. Revisar si nuestros mecanismos de participación ciudadana están o no guardando, protegiendo la propia supervivencia del régimen democrático, ¿no? En fin, ¿qué más? ¿Se pueden hacer campañas? Vean, lo que nos dice la Ley Federal de Consulta Popular es que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular. Pero vean que esta restricción, ojo, está para radio y la televisión. Entonces, cuando esto se somete a consideración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ustedes recordarán que vimos en redes sociales, en periódicos, en folletos pegados por todo el país, que se estaba promoviendo, ¿no? En la consulta popular, lo que dijo el Tribunal Electoral es que la restricción está para radio y televisión. Y para que, entonces, vean, sería como lo que dijo la Sala Superior, es que sería contrario a los propósitos más fundamentales, más sustantivos de una consulta popular, que no se pudiera debatir pública y abiertamente sobre este tema, ¿no? Y a ver, yo sí soy muy crítica de esto que ocurrió con el tema de la revocación de mandato. A mí sí me parece errado que se haya invalidado por la Suprema Corte de Justicia el hecho de que los partidos políticos pudieran hablar a favor o en contra de la revocación, porque vimos de entrada que no cumplieron, que estuvieron haciendo una violación masiva a la Constitución, una gran cantidad de servidores públicos, ¿no? Y segundo lugar, porque si bien estamos diciendo que estos mecanismos deben de ser retomados por la ciudadanía, a mí me parece una norma antinatural prohibir que los partidos políticos, que son entidades de interés público y que tienen como fin democratizar, construir ciudadanía, debatir los asuntos, movilizar a la gente, no puedan hablar de estos temas fundamentales para la democracia mexicana. En fin, bueno, tenemos que revisar eso porque a mí sí me parece grave que tengamos reglas antinaturales, porque vean que yo les he dicho, ¿no? Que para los mecanismos de participación ciudadana se requiere una gran pedagogía pública, se necesita una discusión pública abierta, vigorosa, fuerte. Y vamos a ver que los partidos políticos van a caer en la simulación porque no se les está permitiéndolo hacer explícitamente, entonces lo están haciendo vedadamente. Porque si me lo permiten, desde mi punto de vista también lo podemos discutir. Sé que no todos van a estar de acuerdo con esto, pero sí se me hace una regulación antinatural. Pero bueno, ahora, entidades federativas. ¿Qué entidades federativas cuentan con consulta popular? Pues vean, ¿no? Hay el caso como de Aguascalientes, como el de Quintana Roo o Jalisco, que tienen una gran cantidad de mecanismos de participación ciudadana.
desde el plebiscito, referéndum y consulta ciudadana. Entonces, yo insisto, hay que ver a qué se refiere cada entidad federativa por cada mecanismo, porque lo pueden entender de maneras distintas, ¿no? Entonces, aquí les voy a compartir esta presentación para que ustedes lo vean. Hay entidades federativas que hasta el momento no cuentan con una ley de participación ciudadana, mientras que hay entidades que tienen una gran cantidad, ¿no? Entonces, Chihuahua tiene algunos, Ciudad de México también tiene muchísimos. Les voy a compartir esto para que ustedes lo vean con calma, pero la mayoría de las entidades federativas sí contempla alguna forma de consulta popular o las tres, ¿no? En fin, eso se los voy a compartir porque por cuestiones de tiempo no nos da la vida de analizarlo, pero sí hay entidades federativas que nos quedan debiendo. Por ejemplo, el Estado de México es uno de los que no cuentan con ley de participación ciudadana, aunque sí tienen algunos mecanismos, pero que se han activado desde la ley orgánica municipal o de manera proactiva por algunos municipios. Pero es un gran pendiente que tiene el Estado de México, por ejemplo. Bueno, ya. Miren, nos quedan muy pocos minutos. Simplemente les voy a compartir esta presentación. Aquí ustedes pueden ver que han habido 4 anterior a la consulta popular que tuvimos sobre los expresidentes y si se podía o no someter a consulta popular esto, etcétera. Vean que ¿no? existe este mecanismo que es la revisión de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular, en donde pues diferentes partidos políticos o líderes partidistas, después de la reforma de la publicación de la Ley Federal de Consulta Popular, buscaron someter a consulta pues temas que eran de los prohibidos por la Constitución. Lo de la reforma energética, ¿no? Por Andrés Manuel y el PRD y la izquierda. Bueno, ella no estaba con el PRD, ¿verdad? La revisión, la 2 de 2014, donde Gustavo Madero quería poner a consulta popular la ley federal del trabajo sobre los salarios mínimos, ¿no? Si se debía aumentar o no el salario mínimo. Y se consideró que esto era un tema de ingresos, de finanzas, y no se podía poner objeto de consulta popular. Tenemos otra vez, ¿no? Con otra pregunta, el tema de la Constitución, bueno, el tema de la reforma energética, que ese es uno de los acuerdos fundamentales más grandes en la historia de nuestro país, ¿no? Si privatizamos o no privatizamos energía, electricidad, etcétera, ¿no? Ese es de los desacuerdos más profundos que tenemos como nación. Y bueno, que por eso no querían que ganara Petro Urrego en Colombia, porque ha amenazado con expropiar, ¿no? La cuestión energética en el país. Y bueno, también el PRI quiso someter a consulta popular si se eliminaban las 100 de las 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías plurinominales, pero pues esto es materia electoral, evidentemente no puede ser objeto de consulta popular. Y bueno, también les quería contar el caso de la planta cervecera de Mexicali, pero no nos va a dar tiempo. Simplemente decimos que vean qué importante es la participación institucionalizada, porque si no podemos tener problemas como lo que ocurrió con esta planta cervecera en Mexicali. ¿Qué pasó? Pues que, como ustedes saben, estaba esta planta cervecera queriéndose instalar, ya tenía la aprobación, el visto bueno por el Estado, el gobierno del Estado, pero un grupo de ciudadanos se manifestó en contra. Esto se llevó a una impugnación que resolvió la Sala Guadalajara. La Sala Guadalajara dijo que esto no era tema de consulta popular local, era un tema local. Yo aquí sí voy a hacer crítica de esta sentencia de Sala Guadalajara porque me parece que si se hubiera permitido, ¿no? Esta consulta por la vía institucionalizada, no hubiéramos tenido este ejercicio fuera de la institucionalidad
que promovió el presidente de la República. El 21 y 22 de marzo se realizó esta encuesta, porque es en realidad una encuesta, que no sabemos realmente la confiabilidad de esto, y la mayoría de las personas, ojo, que participaron, que solamente fue como el 10% de la lista nominal de Baja California, o sea, es decir, que una minoría terminó decidiendo una cuestión de interés público importante. Entonces, la mayoría de las personas que contestaron a esta encuesta hecha de manera informal, que ojo, no significa que sea ilegal, pero sí es informal, dijo que sí, que no estaban de acuerdo en que se construyera esta planta cervecera en Mexicali, porque pues va a consumir muchísimo el agua del estado. Entonces, el presidente de la República sí lo tomó como vinculante esta encuesta. ¿Qué ocurrió? Se canceló la construcción de esta planta. Actualmente están en litigio internacional, en arbitraje internacional, porque había inversión extranjera directa. Entonces, parece ser que estaba negociando el presidente de la República con estos empresarios para ver en qué otro lugar se podía instalar, porque definitivamente están tomando en cuenta la voz de esta ciudadanía. Entonces, vean qué complejo está, ¿no? Y bueno, ya, nos vamos. Tenemos 2 minutos, ya me da tiempo de hablarles de la sentencia de la consulta popular, pero creo que aquí lo dejamos. Creo que ya manifesté un poco mi opinión sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que ustedes están muy alertas de lo que ocurrió con nuestra primera consulta hecha en 2021. Hay muchas áreas de oportunidad. La pregunta no fue la mejor. La pedagogía pública se hizo lo que se pudo, pero pues es el primer ejercicio, insisto, ¿no? Les dejo estos minutos que quedan mejor para escucharles y conocer sus puntos de vista. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. No sé quién quisiera comentar, preguntar, cuestionar algo. ¿Qué tal, Violeta? Te escuchamos. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes a todas las personas que hoy están aquí reunidas. Estamos reunidas. Yo quisiera comentar acerca de las restricciones en la consulta popular y cómo en materia de derechos humanos es una de las prohibiciones que tenemos asentadas, pero a veces de entrada no es la restricción en el momento de la consulta. Digamos que la trampa que a veces se elabora el Estado, las tenemos ya más adelante se logran visualizar, como los casos en donde se somete las leyes en donde perdonan los crímenes y se somete a consulta, ¿no? Ley de amnistía, por ejemplo, comentábamos la semana pasada con Wendy el asunto de Uruguay, que, bueno, se tuvo que resolver a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no procedía porque se está violentando varios derechos humanos de las personas, pero en ese momento, digamos que la legitimación fue en el sentido de, pues se hizo una consulta y el pueblo está de acuerdo. Entonces, muchas veces el pueblo, la ciudadanía, no se informa qué es lo que le están preguntando, a veces nada más contestan sí, no, es lo único que se nos pone enfrente, y a veces trae la trampa, ¿no? Como en el caso de Colombia, que también quien en su sano juicio iba a contestar en esa consulta que no quería que se terminara el conflicto armado. Sin embargo, el pueblo colombiano sí se informó en ese momento de que lo que traía aparejada el hecho de decir sí que se termine el conflicto armado es perdonar o amnistiar a esos criminales de guerra o de guerrilla, porque pues, no se podía considerar guerra como tal. Pero no solamente eso, sino que no solo se les perdonaba sus crímenes, sino que se les premiaba, ¿no? Con cargos o con una situación que ellos estaban pidiendo y que el gobierno dijo, sí, adelante, con tal de que cese este conflicto. Entonces, afortunadamente Colombia, el pueblo colombiano, la ciudadanía, se informó cuál era la trampa que traía. En el caso de Chile, bueno, son 155, 156 artículos. Desde mi punto de vista, digo, sin tener los números en la mano, no me parece que el pueblo chileno esté conociendo cuál es la redacción de cada uno de los 155 artículos. A lo mejor los grandes rubros sí, ¿no? En los apartados, los capítulos.
pero no qué trae aparejado. Entonces, sí sería importante o, digamos, trascendente conocer qué dice cada artículo, sobre todo al pueblo chileno, a quien más le debe de interesar, por supuesto, para ver dónde está la trampa, porque siempre existe allí una trampa en ese sentido. Ese es mi comentario en materia de las restricciones que en un primer momento a lo mejor se da en el presente la consulta, pero trae aparejada a futuro una situación que tal vez no se resuelva en el ámbito nacional, sino hasta que se tenga que trasladar al ámbito internacional, como en el caso de Hellman, ¿no? Y en contra de Uruguay. Gracias. Gracias, Violeta. Qué interesante esta lectura que nos compartes. Ahorita lo comentamos, si da tiempo. Vamos a ver si alguien más quiere participar, decir algo. Me disculpo porque nunca me da tiempo, la verdad, de decir todo lo que uno quiere decir y además escucharles. No sé si alguien más quiera comentar algo, preguntar, cuestionar. Gaby, te escuchamos. Muchas gracias. Nada más es una pregunta súper rápida, teórica. ¿El concepto de libertad positiva es el de Bobbio? No. ¿No? Bueno, supongo que también Bobbio lo ha de decir. Ya ven que Bobbio es de los más grandes teóricos políticos y del derecho, pero no, me refería a Petit. Vean, neorepublicanismo, es que no me acuerdo de su nombre principal, bueno, tampoco lo escribe así. Philip Petit. Es Philip Petit quien nos habla desde el neorepublicanismo sobre el concepto de libertad positiva. Pero bueno, podemos hablar de muchos autores, pero es el que yo referencié mientras hablaba. Muchas gracias. ¿Alguien más ahorita que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta, cuestionamiento? A mí me parece, bueno, lo que se anima a alguien, muy importante lo que nos dice Violeta. Yo tengo otra lectura del caso colombiano. Yo tengo la lectura de que hubo, de hecho es como de los íconos de la desinformación, ¿no? Digital. A mí me parece que estos acuerdos de paz de Colombia eran algo positivo para el pueblo colombiano. Es que es un tema bien polémico, ¿no? Porque esto del perdón, de la amnistía puede ser considerado como impunidad, pero creo que desde un análisis de paz podemos darle otra lectura. Pero lo que yo sí tengo muy claro es que hubo una gran campaña de desinformación en Colombia. Entonces, vean, ¿no? También hay una lectura distinta de eso, desde cómo lo percibió la sociedad colombiana. Pero sí está bien documentado de que hubo muchísima desinformación y manipulación de la ciudadanía colombiana. Entonces, ojo, no sé, solamente quería comentarlo, ¿no? Que hay otras lecturas que nos hablan de desinformación y que por eso los llevaron a votar por el no. Pero bueno, ese es un caso que hay que estudiar más a fondo. Y luego está el caso, como lo menciona Violeta, ¿no? Que sí hay que tener cuidado porque la gente muchas veces no se informa, como el caso del Brexit, que también es otro caso icónico de desinformación y manipulación. Y vean las consecuencias, ¿no? De la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Híjole, esto está bien complejo, ¿no? Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con esos temas. Gracias, Violeta, por poner esto en consideración. Es muy importante lo que nos mencionan en ese sentido. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, pregunta, sugerencia. Es que, híjole, no nos da el tiempo, pero yo les agradezco enormemente su atención, sus comentarios, su paciencia. Nos vamos a volver a ver, me parece que en el tema de Cabildo Abierto, ahí les prometo que les voy a dar más tiempo para que manifiesten sus inconformidades, sus dudas, sus quejas, sus comentarios, porque yo estoy de acuerdo que muchas veces mis opiniones son polémicas y no doy chance para que la contrarréplica, pero les prometo que en ese módulo podemos seguir dialogando de este y otros temas. Que tengan una excelente tarde y bueno, entonces nos vemos en unos días. Hasta la próxima.
Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, hasta mañana. Gracias, Gracias. doctora. Hasta mañana.